que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. El Canal de la Música llegó a Miami exclusivamente para charlar con ellos, figuras internacionales. Ya habían estado en Argentina el año pasado, así que Il Bolo, bienvenidos a CM, el Canal de la Música. ¿Cómo Gracias. están? Muchas gracias. Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué recuerdos de Argentina de la última vez? Primera y última vez, digo. Buenos Aires, fue bellísimo. Yo me recuerdo que estaba como un monumento de, que es un flores, eso con, ¿no? Sí. No sé, de que cuando está el sol se abre Ah, y bueno, cuando... una flor que hay Sí. sobre la avenida Libertador. Hace 2 años, ¿no? Sí, cerca del planetario. ¿Cómo dices? Figueroa Alcorta, perdón, sobre el Libertador. Es una flor que se abre con el sol Sí. y tal. Y nada, y después de Argentina El tenemos concierto. que el concierto, El concierto. y está en una ciudad que se llama Palermo, Palermo en el Launtain. que está también en Sicilia. Ah, también. Sí, sí. Y las fans y después la carne argentina es... Buenos recuerdos entonces. ¿Pero qué ponemos primero, la carne o las fans? Las fans, la música y la carne. No, fue un Así. Pero una cosa, Sí. si no está la carne, no podemos cantar y no está la fan. Todos esos juntos. ¿De qué parte son de Italia? Cuéntenme. Sicilia. Y Abruzzo. cerca de Roma, se llama Abruzzo. Abruzzo. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a Bueno, ustedes se conocieron a través de un programa y hoy son Il Bolo. ¿Pensaron alguna vez que iban a estar en esta situación, así como trío? Nunca. No, porque fuimos como cantantes singles y después en el cuarto episodio pusieron nuestras voces juntos y no, todo eso no, es un sueño. Ahora cantamos juntos, hicimos cosas que si lo pienso es increíble. Es increíble nuestra carrera ahora. Y después del programa firmaron Sí. un contrato con la label company Interscope de Los Ángeles. Es la primera vez que un artista italiano firma un contrato directo con una label americana. ¿Ya habían tenido experiencia antes de ingresar al programa de televisión con otros grupos? No, nunca. No. No, yo cantaba en mi casa así para divertimiento y yo lo capito Todo ha también. empezado como un juego. Como un juego. Sí. Tenía Y después- como 14 años y él como 15, ¿verdad? 16, 15. 16, sí. Y ahora hicimos 2 álbumes. El primero, Il Volo, con toda la canción es cover. Toda la canción más famosa de Italia, O Sole Mio, Un Amore Così Grande, Il Mondo. Hicimos una edición en español porque para nosotros en Latinoamérica es un país muy importante. Y tuvimos 2 nominaciones para Latin Grammy. 2 nominaciones para los Latin Grammy. Y ahora el nuevo álbum Il Volo Más que Amor, donde están nuevas canciones del Volo y también cover. Pero en el nuevo disco Más que Amor tuve que trovar 3 duetos, uno con Belinda, la cantante mexicana, y fue un dueto bellísimo porque trabajar con ella fue Bellísimo. trabajar y cantar con ella es muy Constantemente. constantemente. Que más de uno lo querrá decir, ¿no? Que Sí, Belinda sea y ahora en la radio es un hit.
Y después, ¿tú conoces Eros Ramazzotti? Sí, por Sí, claro. ¿A quién no? Hicimos un dueto con Eros Ramazzotti. Cosa más bella también. Sí, cosa más bella que... Suena bien, ¿eh? Pero somos sí, contentos, somos muy contentos, Feliz. somos muy felices porque Sí, contentos. nosotros ponimos esa canción con Eros en el nuestro nuevo álbum y Eros también en el nuevo álbum. Y para mí y para nosotros el dueto más importante, más clásico que hicimos fue él con Plácido Domingo, porque Plácido Domingo para nosotros es un ídolo, porque ahora es el tenor más grande que está en el mundo. Come? Ah. La cosa bella sarebbe riuscire a armonizzarla in più punti. Sì. Io non so più che cosa sento dentro, il cuore ha le rughe di un deserto. O sei una lama, capito? Oppure cioè, devi essere veramente dentro al pezzo. Dimmi noi che non dobbiamo ancora smettere, che alta. E poi ho registrato delle robe che sono delle idee al momento, che sono appunto delle teste, e poi alla fine tutto insieme sarebbe bello. Così grande, così grande, così grande, e non so più che cosa sento dentro, cuore alle rughe di un deserto. Così grande, così grande. Da noi, l'amore è come un uragano, e se lo guardi da lontano, lo vedi anche da qui, che è grande, così grande. Supongo que estas tres participaciones de estos artistas en este álbum fue responsabilidad de la compañía discográfica, supongo. Sí, pero lo decidimos juntos. Bueno, a eso quería llegar. ¿Propusieron otros nombres? ¿Les gustaría en un próximo álbum trabajar? No, pero la cosa importante es que son tres duetos completamente diferentes, con géneros musicales diferentes, porque Plácido Domingo es el más importante, el tenor, uno de los tenores, los tres tenores, Carreras, Domingo, Pavarotti, y es un honor, fue un honor cantar con él. Eros Ramazzotti, una star del pop italiano y latino, y Belinda también, es la princesa del pop. El Volo puede cantar muchos géneros musicales, pero con arreglos clásicos. Esto es la cosa, es una novedad, es la primera vez que teenagers como el Volo cantan un operatic pop. Y tenemos 18 y 19 años. En este álbum hay canciones en italiano, en español y en inglés. Cantamos una canción de One Direction, Little Things. Little Things. Muy bien. ¿Les gusta One Direction? Sí, mucho. La verdad, sinceridad ante todo. ¿eh? No, No es el género que yo voy loco, Sí. pero están alguna canción que me gusta mucho. ¿Cuáles son las influencias, por ejemplo? ¿Cuál es tu gusto? Yo cuando estaba pequeñito Sí. no escuchaba mucha música, pero ahora escucho de todo, Michael Bublé, Brian McKnight, Stevie Wonder, Bien. es varios, Variado. Ahora yo escucho AC/DC. sí. Bien. Lana Del Rey, Adele, Muy buena Lana del Rey. Elvis Presley, Guns N' Roses. Tú sabes, yo fui al concierto de los Guns N' Roses en Las Vegas. Y al fin del concierto, Axl Rose, el cantante, Pero fue el regreso, no fue el final de los Guns, supongo. No, ¿Hace el cuánto? regreso. El regreso, por eso. Y al fin del concierto, Axl Rose, ¿cómo se dice? He threw the microphone. Revolvió el micrófono. Revolvió el micrófono y yo lo prendí. Mira, una buena señal. Sí. ¿Y en tu caso? Me gusta mucho Julio Iglesias, Luis Miguel, Frank Sinatra. La balada, Es bien. el mejor. Y yo pienso que Michael Bublé ahora. Michael Bublé es se el- casó con una argentina. Lo Se nos sé, llevó- lo conocimos. Mírame a los ojos, corazón. Dime que lo nuestro no es un sueño, que esto es más que amor. Luego bésame despacio entre la oscuridad. Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad.
Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. Bueno, ¿cómo sigue esta historia, el presente de ustedes? ¿Van a estar filmando algo? ¿Están grabando un nuevo álbum? No, el nuevo álbum es Más que Amor, Mm. que va a salir el 9 de abril. Ajá. Y salió el video de nuestro nuevo sencillo Más que Amor el 26 de marzo. Y para el nuevo álbum We Are Love Sí. hicimos uno especial para el channel PBS. Hicimos dos speciali este año, il volo We Are Love e il volo Buon Natale. Tú sabes, es la primera vez que un artista hace 3 special para las PBS. El primero el volo Takes Flight, ayer grabamos el volo We Are Love y el volo Buon Natale. Bueno, un muy buen comienzo es el que están teniendo en su presente. ¿Cómo se ven en un futuro? ¿Separados? No, ¿Unidos? esperamos siempre Pero digo, un juntos. futuro de acá a muchos años, no estoy diciendo un futuro Sí, cercano. sí, ¿eh? sí. No, esperamos de estar juntos porque de verdad vemos que yo quiero este chicos, y somos como 3 hermanos y vemos que con nuestra música estamos difundiendo un mensaje de amor y un mensaje bueno, positivo para los jóvenes que por lo menos tenía vergüenza hacer esto género musical porque todos los chicos ahora son like Y la cosa, ¿sabes? y la fuerza, y la fuerza del volo, es cuando cantamos juntos. Totalmente. Pero tú sabes, también nosotros vamos a salir a la discoteca, ¿no? Pero ¿Cómo ¿cómo se vamos? llevan? ¿Cómo se llevan entre ustedes? yo- ¿Son muy amigos? ¿Se hicieron muy amigos o tienen cada uno? ¿Nosotros? Sí. Somos como hermanos. Pero cuando yo me voy a la disco, we have fun. Nos divertimos, sí. Bueno, me parece. Sí. ¿Alguno está en pareja? No, ninguno. No. Ninguno. La compañera me viene diciendo No, nada, no, ninguno. no. ¿Cómo se llevan con sus fans? ¿Con los fans? Sí. Bien, muy bien. ¿Los amamos? Dice. Las amamos. Las sí, amamos. No quiero que queden bien con un medio de Argentina, pero nuestras fanáticas son diferentes a las de todo el resto del país. Yo lo sé. Les preguntaba esto de cómo se llevan con las fanáticas. Digo, ¿hay interacción? ¿Responden tweets? Sí, todos claro, los Gianluca días. es ¿Es el loco, encargado? sí, es el encargador del Twitter y de Facebook y todo. Instagram me gusta mucho. Sí. Sí. Muy bien, pero con las fanáticas de algún país en particular, no, con todas. No, con Con todas, todos, porque con todas. con las fans nos gusta compartir el que hacemos. Primicias. Lo que hacemos. Muy bien. A la hora de... Perdóname para mi español, No, pero está lo sé perfecto. Digo, veo que tienen diferentes looks cada uno, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, mira qué mirada. Digo, ¿por qué en particular? ¿Por sus influencias? ¿Por gustos personales? No, No, pues ya cuando personal, cantamos. Para... Yo soy el más, ¿cómo se dice? Clásico. Ok, clásico. sí. Clásico. Y él es un poquito más casual. Fancy. Casual, yeah, Más casual, sí. Casual, casual. Yo soy lo que voy naked, ¿no? Desnudo. Bueno, ¿en dónde te vamos? ¿En el DVD dónde te vamos a ver desnudo? Desnudo por la calle. Muy bien. No, digo, porque quizás, como los veía diferentes, digo, quizás tiene que ver con alguien que les dirige hacia
les dice esa dirección. Claro, Vos tenés que tenemos- vestir así. Tenemos una persona que nos da nos consejos. Una asesora de vestuario. Sí. Sí, sí. Pero Stylist. de verdad yo me pongo lo que quiero, lo que me gusta de verdad. Con la ropa tú puedes mostrar a la persona tu personalidad. La personalidad. Algunas veces, no voy a exagerar, pero el look es más importante. Es la cosa más importante algunas veces. Otra vez en una que entrevista sí. yo te voy a contar, una vez un gerente de un banco me dijo algo muy parecido. Ajá. Muy bien, tía, algo de razón tiene. Sí. ¿Componen? Sí. Sí, ¿Escriben? Sí, sí. Tenemos el piano y todo. Yo no toco el piano, Pero pone la foto en Twitter que toca el piano. Es importante. La apariencia es un 50%. No, algunas, pero voy a aprender pronto porque sé que es muy importante para un artista, para un cantante. Conocer la música He escrito es- una canción, pero solamente con la na 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 na, así, con la voz. Y la grabé con el teléfono, con el iPhone, ¿no? Ajá. Y así, estoy empezando escribiendo canciones, pero voy a aprender el piano. La música es muy importante porque cuando graba una canción y tú no sabes la melodía, tienes los partidos enfrente y tú puedes cantar, enfrente y tú puedes cantar. Gracias. Pero soy muy Y tú afortunado puedes- porque escucho una canción una vez, dos veces, ya la sé. Es increíble. Muy buena memoria auditiva. Sí. Sí, sí. Ajá, muy bien. Residen en Italia ustedes. Sí, Y pronto vamos y a pronto- residir en Los Ángeles. y Ah. todos juntos. No, residir, a vivir. A vivir. A vivir Como para tres dos, meses, tres dos meses. meses. ¿Y en Italia se encuentran? ¿Viven cerca? No. Nosotros vivimos Sí. a 2 horas y media. Porque es la misma, viven en Sicilia. Yo vivo en Abruzzo, cerca de Roma, están en el sur, yo estoy en el centro de Italia. Pero digo, tienen comunicación más allá de lo profesional. Claro. Sí, claro. Sí, sí, claro que Yo sí. siempre voy Porque en Naro. tenemos el mismo carro y La Mini Cooper. La Mini Bien. Cooper y cuando llega y cuando yo me voy en su casa vamos a juntos. Que todavía no ha llegado. No. Fuera de la música, ¿practican algún deporte? Sí, me gusta el fútbol, soccer. Fútbol, soccer. Mi favorito es Messi. Messi. Un saludo, por favor. Messi. Esto lo va a estar viendo Lionel. Sí, Quiero un sí, saludo. Lionel, ¿estás bien? Sí. Te amo. Tú eres el mejor. ¿Fanático de? Del Barcelona, Del de Barcelona. todo, de todo, sí, sí. ¿Saben algo del fútbol de España? No. ¿De Argentina, digo?
Buenos Sí, Aires. Del fútbol, Buenos pero Aires. de algún equipo de soccer. Tengo la... ¿De qué club? Tengo la camiseta de... Boca del Juniors. Boca. Del Boca y de River Esta Plate. entrevista se acaba de Y terminar del acá. River Plate también. No, de River Plate también, porque me gustan... yo tengo muchas camisetas de cuando fui en México, de Neymar. En Brasil. Sí, en Brasil. En Yo- Brasil. de México. Ah, no, de México te iba a decir Giovanni Dos Santos sí, o alguno. no, de Giovanni, sí. No, Giovanni Dos Yo- Santos. justo de Giovanni Dos Santos. No, Giovanni Dos Santos no, Bueno, le recordamos a la gente que está mirando esto que Giovanni Dos Santos fue el novio de Belinda. mucho tiempo. Sí, lo sé. Pero tranquilo, no sé qué te pasó. Te exaltaste por un momento. No sé qué pasó ahí. Ah, no sabía. Ah, bueno, Sí, por sí, eso. yo lo sabía. Por eso te pregunté, justamente. Y a mí, ¿Y por qué dijiste ese nombre? Bueno. Ah, sí, tú. ¿Qué te y gusta? a mí me gusta mucho el carro, Fórmula 1, Fórmula 1. y soy muy peligroso porque cuando estoy en el carro yo me voy. Tranquilo, no tenemos que No, pasar nada. no, tranquilo. Tranquila. ¿Y en tu caso? ¿Tenis? No. No, a mí, a mí me gustan los dos, el carro, pero a mí me gustan los aviones. Y con mi padre teníamos un avión con la gasolina y todo, y yo lo manejaba. Bueno chicos, un placer conocerlos. Gracias. En Argentina una deuda pendiente, la próxima vez los llevo yo Argentina de noche. De noche. De noche. In the night. Nos vemos. Un placer. gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Supongo que hincharás por España, no por México. En el próximo mundial. Ahí va. Gracias chicos. Nos Gracias, vemos. Gracias. Eres el más bello amanecer, pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver. Como lluvia en el desierto, te impregnaste en mí. El mundo cambió desde el momento en que te conocí. Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. Je t'aime, mi amor, yo te amo, we are love. Adoro-te, todo el mundo es amor. Mírame a los ojos, corazón. Dime que lo nuestro no es un sueño, que esto es más que amor. Luego bésame despacio entre la oscuridad. Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad. Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. Mi amor, yo te amo, we are love. Adoro
es nuestro mundo. Demos amor.